Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Hoy voy a estar transmitiendo directamente desde nuestra página de Domina y su Imperio Romano, porque no les he estado compartiendo todo el precioso arte que he estado coleccionando durante las últimas semanas. Este arte salió el día de hoy, es una verdadera belleza, dedicado a Jungkook. Esta artista tiene este como estilo que es como muy etéreo, muy hermoso, la verdad me encanta su estilo y nos ha estado regalando durante estos días unas verdaderas obras preciosas de arte. Para tener arte de Are You Sure, ya les preguntaba hoy en la comunidad qué arte preferían, qué momento preferían del episodio 4 contra el episodio 2. La verdad les quedó muy pero muy sexy y sobre todo las risas y cómo todo nos va llevando a recordar esos momentos que nos ha gustado tanto y con los chicos. Tenemos también arte de Magdani, que el día de hoy nos publicó este precioso petit art, esta como forma tan cartoon que nos pone Magdani y que la hace ser una extraordinaria artista, de las que más me gustan y de las que más sigo. Acá también tenemos más arte de Jungkook. Este arte me gustó mucho, se me hizo muy tierna, los ojitos. Las artistas se esfuerzan mucho para darnos estas características diferentes entre los chicos. Por ejemplo, el rostro de Jimin, digo, o sea, no tienes duda de aquí quién es quién, además de que por supuesto con la ropa te guías, pero me encantó la carita de Jimin. Fue uno de mis artes súper favoritos de este día y espero que ustedes también. Tenemos esta otra clase de arte. Aquí me dio risa porque Jimin se ve como muy cachetón. De hecho los tres, las tallas pues que se ven muy grandes para cubrir más, y arte de Jimin preciosísimo. Vean ustedes, solo es su perfil, pero me encantó cómo podemos sentir ese movimiento en su cabello, los diferentes tonos. Bueno, Madol también es una de mis artistas favoritas, se las he mencionado muchísimo, trabaja tremendamente. Esta otra artista la verdad es que es un primor, tiene toda una serie dedicada a Jimin, Ángel y Jungkook Demonio, donde Jungkook está enamorado de Jimin Ángel y lo tiene como digamos en un concepto tipo webtoon que ella se dedica a crear y que ustedes pueden encontrar en Patreon. Su estilo es muy particular, también muy pero muy dulce, siento yo. Me encanta su petit art y como les comentaba tiene este como plus de que además crea estas pequeñas webtoons. Este otro momento del Jungkook de Are You Sure que ya veíamos cuando estaban en el barco se me hizo también muy tierno. Es que miren, de verdad cuando las artistas le ponen tanto amor y como vemos a este Jimin tratando de defender y cuidar a Jungkook, se me hizo muy tierno, de veras. Pero tenemos este otro momento una vez más de ellos dos durmiendo, cuando podíamos ver y apreciar, no estuvieron mucho rato por lo visto. Me quedé pensando si no le hubieran dado también la orden a Jungkook de pasarse a la otra cama, no lo sé, porque después de todo es un programa familiar y ya saben cómo son estas cosas. Bueno, algunos dicen que lo que pasaba es que Jungkook tenía frío y por eso se cambió de lugar. Yo pienso que también pudo haber sido cosa de la producción, porque la primera noche que vimos con Are You Sure en el primer episodio, cuando llegan a estas instalaciones, a esta cabaña que era igual, solo había una cama y en ningún momento nos dejaron ver escenas de ellos dos juntos literal en la cama. Un poco en el episodio 2, cuando Jungkook llega aquella mañana a despertar a Jimin, que sí se mete a su camita, y también es como un instante, es como si los chicos se dieran cuenta y ellos mismos dicen, no, a ver, apartémonos un poco, pero sí creo que tenga que ver más con la producción que porque Jungkook no se sintiera a gusto de estar en ese momento ahí con Jimin. No lo creo que tiene que ver más con la producción, pero ustedes me lo van a contar. Otro de los momentos súper preferidos del episodio de ayer fue cómo se le veía a Jimin su traje de baño. Era como de una tela muy delgadita que a la hora de meterse en el agua se hacía como así, o sea, se podía como ver infladita y nos dejaba ver ciertas partes del cuerpo de Jimin, algo que no pasaba con el traje de baño ni de Jungkook ni de Tae hasta donde hemos visto, pero aquí se hacía así todo como bombachito. Luego también las artistas nos regalaron este arte maravilloso de Jimin, lo cual me recuerda que quiero recomendarles un fic que leí hace un par de semanas de Jimin, la versión sirena con un Jungkook pirata. Ese fic me gustó muchísimo. Tiene la ventaja de que no es un fic muy largo, pero ahorita que vi este arte de Jimin, que también todas se sintieron inspiradas para hacernos estas versiones de él. Marlene Stars también es una artista que me gusta muchísimo, su arte petit es una maravilla, pero tenemos este otro arte petit que también me pudo encantar. Aún haciéndolos en estas versiones pequeñitas, podemos ver por ejemplo, el detalle de los deditos del pie, cómo les marca el abdomen, bueno, todo.
Lo que tiene que ver con el tatuaje de Jungkook es que esto de veras también es un súper trabajo. Y tenemos este momento que pudimos ver ayer, le quedó muy bonito. Esta artista también, desde las primeras que comencé a seguir a Lumax, y hace unas cosas pero bien hermosas. Esta otra artista también está especializada en hacer arte petit de Jungkook. Aquí nos regala cuando estaba en el momento de que están aplicándose el protector solar, que le dio por ponérselo en toda la carita y se le veía toda blanca. Y tenemos aquí otro petit art también dedicado a ese momento de Jungkook, porque fue sinceramente muy tierno, con lo que está saliendo día con día. Todavía no subo lo que yo tengo almacenado, que es un mundo. Lee Cherry también nos regala su versión de este momento del Jungkook. Es impresionante cómo arman todas estas cosas. Pareciera que en minutos, cómo salen los videos y las artistas ya están inspiradas para sacar. Ay, aquí se ve tan bonito Jimin. Bueno, esos fueron de nuestros momentos preferidos. Esta artista, por cierto, ya hizo un pequeño GIF de este momento donde podemos notar esa sensación de movimiento como literal en el video. Este otro pequeño Jimin, esta artista ya la habíamos visto. Qué bárbara, es buenísima. Justo estábamos hablando de su arte cuando nos sacó pues esa versión de Jimin Sireno. Que ya lo veíamos también en el video de ayer, esta otra imagen de Jimin Pirata que es tremenda. Esta artista que también ya he hablado de ella en el canal, pero le quiero hacer un especial porque tiene unos artes magníficos, pero de verdad magníficos del Jikook. También está especializada en arte Jikook, lo cual para mí es como una maravilla descubrir las artistas, ver que le ponen tanto amor. Piri, hace todo tierno, el Piri de Jimin. Ay, es que es un amor, una ternura la carita de Jungkook, así de ¿qué estás haciendo? Pero la verdad es que le causaba mucha ternura. Este otro momento que ya lo hablábamos, ya ayer fue uno de los súper preferidos de todos. La pierna de Jimin es genial, pero como Jungkook está súper acostumbrado así como de sí, haz lo que quieras, hombre. Y como también Jimin le dijo, si me pegas, te advierto que te la regreso. Eso fue muy bueno. Y el arte contra la realidad, la verdad le quedó muy hermoso este arte. Esta artista también es de las primeras que sigo. O sea, ya con el tiempo que llevamos acá en el canal hablando de arte, ustedes recuerdan ese momento. Este otro que también fue una locura el día de ayer, y su pequeña versión en arte. Este otro que es una recopilación de los momentos de cuando salen de la alberca y están con las toallas. Ay, qué bonito se veían ahí. Y el arte no decepcionó. Acá otra vez Jimin en una versión petit. Me encanta cómo le pone las lunitas en la espalda. Ya habíamos visto a esta artista varias veces hoy, inclusive en el canal, porque también todos los días saca material. Este otro arte que ya también es uno de esos momentos clásicos cuando están en el segundo episodio, que Jimin sube las piernas en la espalda de Jungkook y que todas también dijimos ¿what? Precioso momento para coleccionar. Me encanta la cara de Jimin, o sea, aquí me enamora cómo le pintan los labios a Jimin. Es uno de esos detalles que amo con locura, así como cómo le pone también sus ojotes enormes a Jungkook. Bueno, esta artista Serine también como la amo. Este arte petit de Jimin, este chibi arte como dirían en Japón, también de las imágenes que tuvimos de Jimin esta semana, que algunas veces ustedes también me mandan arte y ese también lo pongo aquí. Sí me gustaría mucho que en los casos de que cuando ustedes me manden arte para compartir me digan quién es la autora, porque a veces no lo puedo poner. De hecho, uno de mis favoritos, volvemos a hablar de Darling Stars, que también ya tiene un rato que la sigo, pero me gustan mucho sus versiones de Jimin. Son muy dulces, son muy tiernas y eso también me llama muchísimo la atención. Esta otra versión de el Jungkook con Are You Sure también se me hizo de las cosas más bonitas. Artistas nuevas que también luego voy encontrando y que me sorprendo muchísimo de sus estilos, porque cada una va a aportar algo diferente. Entonces eso es lo que me encanta. Esta artista también es muy buena, ya hace esta especie de garabatos, pero le quedan tan bonitos. Aquí, por ejemplo, nos ponía al Jikook durmiendo y en algún momento también cambiamos de artista y podemos ver tanto a Jimin como a Jungkook. Le quedó muy bonita. Esta artista también apenas la estoy empezando a seguir, pero hace cosas muy interesantes. Ahora, si hablamos de arte un poquito más subido de tono y sensualoso, también hay artistas que le ponen todo el amor. Dice, recuerdo tanto este día. Esta artista también es, ya la veíamos arriba en otro momento Jikook, pero
es muy pero muy dedicada y tiene un estilo también muy particular. Aquí el tema, si se fijan, ahora sí que tenía que ver con tocarse el pecho entre los chicos y pues varias artistas a veces lo hacen como tipo reto, pero me gusta mucho cuando podemos poner cosas que tienen como este tema en común. Este arte también me gustó mucho porque una artista llamada Miki dice la familia y tenemos al bebé. Ay, lo cual me dio mucha ternura, a Jungkook y a Jimin, acá lo pueden ver más claramente, pero también cuando las artistas utilizan su imaginario para hacer estas cositas, bueno, ¿qué les digo? Hablando de arte muy muy sensual de el Jungkook, este artista es especialista en hiperrealismo, me encanta lo que hace, o sea, ya también es una de nuestras super favoritas en el canal. Ahora, ¿qué me gustaría que ustedes también, si pueden y me quieren comentar acerca de arte, me digan cuáles son sus estilos favoritos? Con esta artista abrimos el video de hoy. Recuerdan que les digo que tiene este estilo como muy etéreo, muy pero muy bonito y sobre todo está especializada en Jungkook, porque hay artistas que están especializadas en el Jungkook, en Jimin, en Jungkook solamente, o sea, vamos a encontrar muchísimo de esto, más momentos de Are You Sure preciosos plasmados en arte. Y como les decía, lo que quiero pedirles es que ustedes me digan cuáles son sus estilos favoritos de arte. Ya saben que a mí me gusta muchísimo que participen aquí en el canal. Para mí el arte es muy importante y por eso me encanta compartírselos. Aquí tenemos a Jimin con esta versión chiquita de Jungkook, una artista buenísima, y aquí ella nos hizo su propia versión de este despertar del Jungkook, muy sensual también. Elsa también, híjole, hace unas cosas maravillosas, también tiene contenido de paga y es también de mis artistas preferidas porque hace unas cosas bien interesantes. Este otro momento también me gustó mucho, esta clase de arte, también se siente tan sutil la manera en la que dibuja, tan bonita. Estas artistas son increíbles. Este otro arte, esto es de lo que vamos a ver ya en el próximo episodio de Are You Sure, cuando por fin los tres van a estar dentro de la alberca. Creo que nos vamos a seguir llevando sorpresas muy bonitas. Hasta ahora puedo decirles que la verdad sí me he sorprendido mucho. Van a encontrar que yo de verdad les pongo de todo porque a mí me encanta el arte. Con este creo que es con el que me voy a despedir por el día de hoy. Recuerden visitarnos, unirse si tienen Facebook, porque pues es muy divertido poder tener estas cosas y coleccionarlas. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, que me encanta estar con ustedes, que ya estoy preparando, claro, lo que va a ser mi revisión del episodio 4 de Are You Sure. Por favor, espérenme. Está un poco complicado porque va a salir muy largo, entonces no sé si me va a pasar como con el episodio 2 que lo voy a tener que cortar. Yo creo que sí, pero eso quiere decir que voy a hablar con mucho detalle de todo lo que me encantó. Así que ya una vez más les agradezco a todos los que llegan al canal, que me dejan sus comentarios, que me dan like a los videos y les recuerdo que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el siguiente video.